La Unión Europea se muestra fuerte y no tiene intención de revisar el acuerdo pactado el pasado 25 de noviembre en el que se recogen las condiciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea y las relaciones entre ambos a partir de ese momento. Una revisión que ahora propone la primera ministra británica Theresa May. Recordemos que la salida oficial está prevista para el día 29 de marzo de 2019. Este escenario pone sobre la mesa el riesgo de que Reino Unido abandone de forma no acordada la Unión Europea, con el consiguiente efecto social y económico para británicos y europeos. Hoy analizamos esta situación con la lógica cautela en compañía de Antonia Calvo-Hornero, catedrática de Economía Aplicada de la UNED y catedrática Jean Monnet de Unión Europea. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué conocemos, Antonia Calvo-Hornero, del pacto o documento de separación que se firmó entre los 27 y Theresa May y que ahora, en principio, aunque la Unión Europea dice que no, podría ser revisado? Bueno, desde que el Reino Unido solicitó activar el artículo 50 del tratado, ha habido numerosas reuniones, se ha fijado un calendario con plazos y contenidos y hasta ahora se han firmado, como usted dice, dos documentos. Se firmaron el 25 de noviembre entre la primera ministra británica y Bruselas. Se han firmado dos documentos, un acuerdo de salida que tiene un número respetable de páginas, 585, tiene 185 artículos y 3 protocolos, uno de ellos en concreto sobre Gibraltar. Y se ha firmado también una declaración política que no es un documento legal, sobre la futura relación que tiene que haber entre el Reino Unido y la Unión Europea, con bastante menos páginas. En este documento se hace referencia a cómo será el vínculo entre ambos bloques, entre el Reino Unido y la Unión Europea, a partir de 2021, que se supone que es la fecha en la que ya habrá la desvinculación desde el punto de vista jurídico total. Como usted dice, pues efectivamente hay una situación bastante complicada, porque estos días hemos conocido a principios de semana que la votación en bloque que se esperaba en el Parlamento británico pues se ha aplazado porque la primera ministra no tenía los apoyos suficientes. Se calcula aproximadamente, porque esto puede variar cada hora o cada minuto, se calcula que solo cuenta con un relativo de votos, se habla de 240, 260 a favor, e incluso dentro de los miembros de su partido hay casi 100 votos conservadores en contra, pero también se especula que pueden aparecer votos laboristas contrarios al Brexit y que estarían apoyándola, pero como no tienen ninguna seguridad y está todo muy en el aire, pues la primera ministra decidió el lunes aplazarlo. El próximo mes, a principios de año, se espera que se ratifique si se llega a un acuerdo. Y se ratifique tanto por el Parlamento Europeo como por el Parlamento Británico. Y cuando ambos parlamentos lo ratifiquen, si es que se consigue llegar a buen fin con el acuerdo de retirada, que es uno de los documentos firmados, cuando ambos parlamentos lo ratifiquen, el acuerdo tendría esta validez jurídica necesaria para que se considere tratado, no un acuerdo, sino un tratado de retirada. Haya acuerdo o no, se espera que el 29 de marzo próximo el Reino Unido deje de ser Estado miembro de la Unión Europea. Si hay acuerdo, pues empezaría una nueva fase de la negociación, empezaría la segunda fase. Si no hay acuerdo, pues no sabemos qué puede pasar, pero desde aquí hasta entonces puede haber todavía más terreno de confusión. Si no hay acuerdo, pues habrá más confusión en los mercados, más caída de la bolsa, más caída de la libra, aunque esto ahora mismo en estos momentos la libra ha caído, está casi a la par del euro. Nos viene bien para viajar a Londres, quien quiera disfrutar de unas vacaciones, es favorable.
Puede haber una moción de confianza para la primera ministra, difícilmente querrá convocar elecciones, puede haber un nuevo acuerdo con un plazo, esperando que en estos días que está buscando más apoyos por parte de Estados europeos y Bruselas para que le hagan concesiones, pues que pueda llegarse a someterlo al Parlamento británico hasta el 21 de enero de este año próximo. Y como digo, difícilmente va a convocar elecciones, pero puede haber otro referéndum, que también lo encuentro, yo lo veo dificilísimo, por lo menos por este equipo político que está llevando a cabo las negociaciones. Hombre, si existe acuerdo, que es lo que todos esperamos, que la retirada sea ordenada, pues entraría, como digo, en un periodo transitorio que llevaría hasta el año siguiente, hasta diciembre de 2020. En este periodo transitorio es cuando se negociarían el tipo de relaciones futuras más concretas. Incluso en este periodo transitorio, si hay problemas en esta negociación, pues hay una fase intermedia en julio del 2020, que sería el plazo máximo que tendría el Reino Unido para solicitar una ampliación del periodo transitorio. Incluso se habla, y ya está pactado, que si lo solicita puede extenderse el plazo de negociaciones de esta fase intermedia o del periodo transitorio hasta el 1 de enero del año 2023. Antonia Calvo, una cuestión que me ha suscitado el primer tema o la primera cuestión que hemos analizado es Theresa May no ha sometido este acuerdo a la votación que estaba prevista porque temía, nos decía usted, no tener apoyos. A mí me gustaría explicar o que nos explicase, porque los apoyos son, por un lado, los que no están de acuerdo con el Brexit ni lo estuvieron, y por otro lado los que quieren un Brexit más fuerte. Es decir, en este momento, ¿cómo están las fuerzas organizadas en relación al Brexit en Reino Unido? Las fuerzas políticas. Desde el punto de vista político, yo tengo, hasta ahora no lo he analizado, ¿no? Pero lo que pasa es que es una situación muy confusa, porque hay partidarios de un Brexit duro, que eso ha sido desde el principio. La primera ministra británica dijo desde el principio que lo que quería era un Brexit duro. Un Brexit pactado de forma que el Reino Unido saliese ganando por encima de las opiniones de la Unión Europea. Un Brexit duro que siguen todavía algunos partidarios del Brexit insistiendo en que siga, y por eso se la oponen en la votación del Parlamento. Por eso, lo que ocurre que en este tiempo que ha transcurrido desde que empezaron a sentarse en la mesa y a hablar, cada vez se ha dado cuenta Reino Unido, la primera ministra y los negociadores, que es muy difícil porque la posición europea está hasta ahora en bloque, diciendo la salida se procederá según los principios y requisitos comunitarios que nosotros queremos poner sobre la mesa. Y entonces, lo que ha visto la primera ministra y los negociadores británicos es la posición en bloque que tiene la Unión Europea de ceder en lo que consideran que son negociaciones que probablemente estarán en la fase transitoria, pero hasta ahora no. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Hombre, en mi opinión, hay sobre todo una especie de llamada o de mensaje para posibles países que en el futuro quisieran marcharse de la Unión Europea. Es decir, mirar lo difícil que es marcharse, las dificultades que vais a tener desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, porque claro, es que el gobierno británico puede caer como resultado de que no encuentra apoyos suficientes y que no consigue un acuerdo que se lleve a buen puerto. Entonces, yo creo que el mensaje por parte de la Unión Europea es decir, esto está así. Y luego hay otra razón que no hay que olvidar, y es que las economías y el sistema jurídico está muy intrincado entre cada Estado miembro y las instituciones comunitarias. Entonces está muy intrincado, estamos insertos completamente en el mecanismo comunitario. Entonces desprenderse de ello pues cuesta mucho, es difícil y claro, lo que estamos viendo con Gran Bretaña.
Hay dos escollos, quizás uno más destacable en esta última hora y otro anterior, con respecto a ese acuerdo, por ejemplo, el caso de Gibraltar, en el caso español, y ahora se está hablando mucho de las dificultades que va a suponer el abrir una frontera con Irlanda. ¿Cómo piensa usted o cómo cree usted que se pueden resolver estas cuestiones? Una ya parece que se ha resuelto, que es la de Gibraltar. ¿Cómo se podría resolver la de Irlanda? Yo, en el caso de lo de Gibraltar, está resuelto porque el Gobierno ha estado de acuerdo en las declaraciones políticas que aparecen en las cartas enviadas por el presidente de la Comisión Europea y el presidente del Consejo, y por la que al parecer envió también, yo no la he visto, yo he visto la de la europea. Entonces, las cartas que han enviado el embajador británico en Bruselas, pero son también muy confusas, es decir, muy confusas. Yo la que he leído es muy apartado, muy confuso, en la que el acuerdo sobre Gibraltar, que tendría que contar con el visto bueno de España, que es lo que estaba previsto en las directrices pactadas en abril de 2017, pues queda, yo creo, en mi opinión, por supuesto, no tiene ninguna validez jurídica, no aparece en los acuerdos como tal, ni siquiera ni como un anexo, ni en las actas reflejado como tendría que aparecer, no aparecen esas cartas. Entonces, el Gobierno español ha considerado que le satisface suficientemente, pues supongo que en el futuro esto habría que hablarlo. Y especialmente por una cosa que yo he visto, y es que en la carta que dirige el embajador británico en Bruselas es una carta que está firmada por el embajador, no está firmado por la primera ministra británica. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, todo esto queda un poquito en el aire. Pero, en fin, el Gobierno se ha quedado satisfecho y me parece bien también, por otra parte, para favorecer que se llegue por fin a un acuerdo y pueda llevarse a cabo la retirada de una forma ordenada. El tema de la frontera de Irlanda es un asunto más espinoso por el deseo de Irlanda de permanecer en la Unión Europea y por el interés y el deseo británico de retirarse. Entonces, ahí hay otros temas, que es el asunto de la unión aduanera y del mercado único, por el que están interesados los irlandeses. ¿Qué ocurre? Si entre las soluciones que se podrían poner sobre la mesa en la segunda fase de las negociaciones, si es que se llega a aprobar el acuerdo de retirada, en esa fase, pues si Gran Bretaña decidiese adoptar una fórmula de relaciones con la Unión Europea similar a la del espacio económico europeo, podría mantenerse, digamos, cierto equilibrio con Irlanda. ¿Por qué razón? Porque esa fórmula favorece el que un país tercero pueda tener vinculación con el mercado único, no tanto con la unión aduanera, pero sí en algunos aspectos. Entonces, una fórmula intermedia, que no es raro que a los británicos se les ocurra, podría llevar a soluciones que fuesen favorables a ese equilibrio entre las fronteras. Antonia Calvo, otra noticia relativa a la Unión Europea, ya estamos acabando nuestro tiempo, nos queda un minuto, que quizás ha pasado desapercibida por toda la información en torno al Brexit y su evolución, es la reforma del euro y ese acuerdo de mínimos al que se ha llegado. Muy rápidamente, este tipo de reformas están previstas normalmente, estaba prevista, ¿y cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado? Bueno, la reforma de la eurozona está negociándose desde que se llegaron a los acuerdos para mecanismos en la eurozona para hacer frente a futuras crisis financieras, crisis de deuda soberana. Entonces, entre las medidas que se tomaron, pues se propusieron algunas de interés, algunos mecanismos de interés, pero de corto o medio plazo. Se estableció una unión bancaria, como recordamos, pero todos estos mecanismos y todas estas soluciones, algunas tenían
De todos estos mecanismos, algunas tenían lagunas o tenían algunos fallos que había que ir corrigiendo. Entonces, la noticia a la que usted se refiere es al acuerdo que se ha llegado el 4 de este mes en el Eurogrupo para hacer frente a las quiebras bancarias y a una reforma del Fondo del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Bueno, no ha habido acuerdos sobre temas importantes porque de alguna manera se ha descafeinado el proyecto que había de reforma en la declaración final, pero sí se ha llegado a lo que se llama un acuerdo de mínimos. Un acuerdo de mínimos que sobre todo es crear una especie de red de seguridad para la unión bancaria, es decir, un fondo de emergencia para atajar crisis bancarias y fortalecer la competitividad del Fondo Europeo de Rescate. Es un mecanismo que ya estaba acordado en 2013, pero que está incompleto, como digo, pues entre otras medidas que están todavía por finalizar. Es, como digo, una solución de emergencia para cuando los recursos del Fondo Único de Resolución no sean suficientes para hacer frente a una crisis bancaria de carácter sistémico. Y sobre todo evitar que el sector público tenga que rescatar a las entidades. Hay acuerdo también sobre la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad en cuanto a supervisión y vigilancia de los rescates. Estas funciones se espera que las lleve a cabo la Comisión Europea y sería para los países del euro con dificultades que podrían tener, en este caso, una línea de ayuda previa a un eventual rescate. Una ayuda que sería condicional, lo mismo que es la del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Hay acuerdo también sobre un proceso para promover la sostenibilidad de la deuda pública, introduciendo lo que se llaman cláusulas de acción colectiva, con cláusulas de agregación simple para emisiones de deuda soberana a partir del año 22. Y es decir, que los acreedores una gran mayoría, asuman las pérdidas en caso de reestructuración de la deuda pública. No existe acuerdo sobre una reforma más profunda del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE. No hay acuerdo sobre el Fondo de Garantía de Depósitos, este desacuerdo se está arrastrando desde hace años, y no hay acuerdo sobre el tipo de presupuesto en la zona euro. Todo esto se ha aplazado hasta junio. Bien, pues muchísimas gracias, Antonia Calbornero. La verdad es que tanto la primera cuestión que hemos abordado como la segunda tienen un desarrollo muchísimo más tiempo para analizar a largo plazo, a medio plazo y también a corto plazo. Seguro. Y me gustaría contar con su participación a partir del mes de enero de 2019 y ver cómo estas cuestiones se están llevando a la práctica y cómo se están resolviendo. Antonia Calbornero es catedrática de Economía Aplicada de la UNED, es catedrática Jean Monnet de Unión Europea. Gracias. Muchas gracias.